Cordial saludo, mi nombre es Kendrick Castro, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD. Hoy voy a hablar sobre la evolución de las bases de datos para la actividad número 1 del curso Diseño de Bases de Datos. Bueno, como lo mencioné anteriormente, mi nombre es Kendrick Michelle Castro Mejía, tengo 22 años de edad, vivo en Valledupar, soy técnica en sistemas, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD. Y había una preguntita por ahí que si me encuentro trabajando con trabajo involucrado en TICs. La verdad es que yo administro un café internet y a diario estoy usando bases de datos y la comunicación con los clientes también por medio de las tecnologías de la información, porque hacemos uso de correos electrónicos, redes sociales y así. Ahí están mis datos de contacto y pues ahora sí vamos a iniciar. Primero que todo vamos a ver qué es una base de datos. Dice, una base de datos se puede definir como una colección de datos estructurados, organizados, interrelacionados entre sí y almacenados sin redundancia, consiguiendo una independencia de los procesos que los usan, de manera que permite a múltiples usuarios hacer utilizaciones varias y simultáneas de los datos. Ahora que sabemos qué es una base de datos, vamos a ver su evolución. Y esto se remota a los años 1884, cuando Hernán Holling inventó la máquina automática perforadora de tarjetas. Esta fue utilizada para el proceso de censo en Estados Unidos en el año 1890. Se dice pues que fue el equipo donde se registró mayor cantidad de información posible en esa época. En 1950 aparece lo que es la cinta magnética, que fue el primer mecanismo que sirvió para automatizar la información de las nóminas. En esta se podían crear y consultar bases de datos, pero tenían una desventaja, que es que no se podía buscar un dato en específico. Es decir, si tú querías buscar un dato en específico, tendrías que esperar que la cinta avanzara hasta dicho punto. Funcionaba de manera secuencial. En 1960 se implementa lo que es los discos duros, los cuales permitían consultar la información de manera más rápida que su antecesor, o sea que las cintas magnéticas, dando paso a las bases de datos en red y jerárquicas. Pero los discos duros también tenían una desventaja, que era que solo las personas que en esa época eran bastante experimentadas o altamente calificadas eran quienes podían administrar esas bases de datos, quienes podrían buscar datos en un disco duro. En 1970, con el nacimiento de las bases de datos relacionales, se desarrolla lo que es Oracle. La historia de Oracle comienza con Edgar Frank, un científico que publicó sus teorías sobre el modelado de datos en esta época, permitiendo que el multimillonario Lauren Allison tomara esas teorías y desarrollara Oracle, generando uno de los sistemas más grandes de gestión de bases de datos. Bueno, ¿qué hacía Oracle? Permitía trabajar de forma transicional, le daba estabilidad a quienes lo utilizaban y se podía trabajar en muchas plataformas. Listo, en 1980 se desarrolló el lenguaje de consulta estructurado SQL, permitiendo realizar consultas más rápidas y realizar modificaciones. Ya esto era un poco más avanzado, porque ya se podía modificar la información. Tú podías buscar un dato, lo modificabas y automáticamente quedaba guardado. En 1990 llega lo que es el boom, bueno, lo que denominaron el boom, la World Wide Web. La World Wide Web se denominó el boom porque se consolidaron las bases de datos y se podía tener acceso a la información las 24 horas. Finalmente, en el siglo XXI, tenemos lo que es la Data Warehouse, que es
un almacén de datos donde se puede encontrar la información generada por las diferentes compañías como IBM, Microsoft, Oracle, y pues esa es la que tenemos actualmente. Entre los conceptos seleccionados durante esta evolución tenemos la máquina automática perforadora de tarjetas como primer método de almacenamiento de bases de datos, la cinta magnética, los discos duros donde ya se podía conseguir la información de forma más rápida, Oracle donde ya se trabajaba con plataformas, software, SQL donde se podían ya modificar los datos, la World Wide Web y la Data Warehouse, que es la que tenemos actualmente. Tendencias. Las bases de datos en la actualidad tienen una demanda constante a nivel mundial. Por esto mismo, grandes compañías han diseñado programas que permiten el almacenamiento de datos en la nube, permitiendo mayor espacio de información para grandes compañías. Bueno, se estima que para este año el 75% de todas las bases de datos migrará a una plataforma en la nube. Un ejemplo donde se utilice bases de datos, pues las bases de datos de los hospitales, en las cuales guardan información de los pacientes. Cuando un paciente ingresa al hospital, se tiene que hacer su respectivo registro médico. También se guardan en la base de datos todo su historial clínico. Esto facilita a los doctores el acceso a su información. Conclusiones. Como conclusiones tengo dos. Dice, pues que se pudo comprender que gracias a la evolución de las bases de datos, en la actualidad podemos tener la tecnología de punta que vemos hoy en día. Así que se puede decir que las bases de datos han sido de gran importancia para la evolución y el desarrollo tecnológico. También que el mundo siempre se ha movido en torno a la información. Es por eso que hoy en día encontramos bases de datos en todas partes, en nuestra vida cotidiana, ya sea en una escuela, en un supermercado o en los hospitales. Bueno, pues gracias por su atención.